Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y disculpadme por la pequeña demora de inicio de la sesión. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, ya conocidas. Qué Buenas gusto. tardes. Bueno, vale, disculpadme, me estaba peleando un poco con la sesión de webinar de Teams, culpa mía. Eso es normal. Sí, sucede. Cristian, no sé si damos inicio. Sí, porque como hemos estado, pues esto, ¿no? Estos minutos de retraso ya le ha dado tiempo también a conectarse pues al resto de participantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos. Es un placer contar con vuestra presencia en este webinar pues, que hemos organizado, ¿no? Desde el capítulo de Barcelona del PMI y donde abordaremos un tema que es clave pues, para el éxito de cualquier proyecto, ¿no? La gestión integral de riesgos. Disculpadme que voy aceptando a la gente. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a explorar pues una visión 360 grados, ¿no? De los riesgos que puede marcar una diferencia entre los proyectos que simplemente ejecutamos o aquellos pues que realmente dejan huella, ¿no? Y para guiarnos en este recorrido, pues tenemos el privilegio de contar con Edgar Pardo, un profesional con más de 3 años de experiencia en la gestión de proyectos de infraestructura, concesiones viales, sector aeroportuario, desarrollo inmobiliario. Edgar, corrígeme si me dejo o si me falta algo, ¿eh? Pero bueno, eres ingeniero civil, especialista en gestión de riesgos, planificación estratégica y control de costes. También posees pues, certificaciones internacionales de PMI, que es la PMP, PMP RPM, también es la ACP y también formación en BIM Management, pues lo que le permite, ¿no? Pues integrar estas metodologías innovadoras pues, con las mejores prácticas globales. A lo largo de su carrera, pues ha liderado proyectos de diseño, estructuración e inventoría de obras civiles, estudios de riesgos, planes maestros en proyectos aeroportuarios estratégicos. Así que, vamos, sin más preámbulo, prepararos para una sesión práctica, estratégica y llena de herramientas que podréis aplicar directamente en vuestros proyectos el día a día. De nuevo, Edgar, pues para mí también es un placer, ¿no? Poder contar contigo esta tarde y compartir pues con todos pues nuestros compañeros que son socios del capítulo de Barcelona y otros que no, pero que también han querido participar en esta sesión. Así que cuando tú quieras, adelante. Bueno, pues muchas gracias, gracias por esa introducción y bueno, un placer estar acá. Voy a dar inicio a este webinar con un dato que puede ser interesante para todos, y es que investigaciones del PMI y empresas particulares han llegado a la conclusión que aproximadamente 39% de los proyectos que fracasan lo hacen por una planificación inadecuada. Es interesante conocer eso. Yo abordaré en este espacio una visión integral de la gestión de proyectos con la inclusión de los conocimientos en riesgos, con la finalidad de entender cómo puede interactuar esta gestión a lo largo de la ejecución de un proyecto, pasando por las buenas prácticas de una PMO y la organización en general. Voy a compartir mi pantalla. Firmen, por favor, cuando lo puedan ver. Correcto, ya lo vemos, Edgar. Muy bien. Bueno, un poco la introducción que Cristian ya ha hecho. Vamos a pasar acá al propósito. Deseo hablar sobre la gestión de riesgos como una disciplina más allá de un simple control sobre las posibles incertidumbres u oportunidades que se pueden enfrentar o pueden encontrar en la ejecución de un proyecto. Y es más bien una herramienta estratégica que puede generar valor y madurez en las organizaciones.
¿Esto qué quiere decir? Que la gestión de riesgos nos va a acompañar durante la ejecución del proyecto y nos va a conectar con el qué hacemos y por qué lo estamos haciendo. Voy a generar en esta hora que me queda de charla, la explicación o abordaremos el tema en dos bloques. Uno será teórico, con unos ejemplos prácticos en un lenguaje común y entendible para todos los niveles profesionales y personales. Y pasaré al final del ejercicio a hacer o mostrar, mejor dicho, un registro de riesgo que también he generado y he preparado para este espacio, que no aborda un proyecto específico, sino un ejemplo más académico, pero nos permite entender y hacer ese match en los conocimientos y en los conceptos de gestión de riesgos que vamos a repasar y abordar en este espacio. Muy bien, un poco de estadística, 39% de los proyectos que han fracasado lo hacen por falta de planificación. Y no es que no se hayan planificado, sino falta como esa cota o parte adicional en donde se pueda generar una integración y ser un poco más preventivo ante situaciones futuras que puedan generarse en el proyecto. Abordaremos acá también conceptos como la tolerancia al riesgo y el apetito al riesgo que las empresas y los profesionales y nosotros como personas también tenemos en nuestros momentos, digamos, del día a día. Empresas como SEO tiene reportes de investigaciones en donde señala que el 46% de los proyectos tienen retos de cumplimiento y el 50% de los proyectos que han fracasado se generan por cambios no previstos. Y si metemos esto en una bolsa, nos podemos dar cuenta que todas estas situaciones seguramente pudieron haberse gestionado con una visión integral de riesgos sobre las amenazas que pueden llegar a ocurrir en el proyecto o las oportunidades que no se lograron gestionar o aprovechar en su momento. ¿Qué significa entonces una gestión 360, perdón. Se trata de estar alineado no solamente con los objetivos del proyecto, sino con la estrategia también del negocio. Muchos proyectos no solamente se ejecutan para ganar un profit o una utilidad económica, sino también encontraremos proyectos que las organizaciones ejecutan con la finalidad de tener cierto incremento en su reputación. También entender que durante la ejecución hay procesos y recursos que nos dan la organización para poder tener resultados tangibles y estos recursos deben ir evolucionando con mejoras continuas, incorporando incluso lecciones aprendidas para madurar en los procesos de la organización. Finalmente tendremos el valor que aporta los riesgos o la gestión de riesgos en todo este desarrollo de los proyectos y cómo convertir estas nuevas prácticas o estas prácticas que serían nuevas en nuestra ejecución como parte de la cultura organizacional. Ya veremos que existe una matriz de registro de riesgos que, digamos, yo invito y aconsejo que sea un estandarte, una herramienta que se utiliza en los diferentes espacios que tenemos con el equipo, con la dirección o con el cliente mismo para recopilar en ese registro las situaciones de amenazas o de oportunidades que se pueden estar enfrentando el proyecto en su momento histórico. De esta forma, si generamos esta, digamos, dinámica de ejecución del proyecto, deja de ser una situación reactiva y se convierte en una ventaja estructural, una actividad preventiva y seguramente esto va a contribuir en el incremento del éxito del proyecto que se está ejecutando. Hay que entender algo también y es que hablamos de riesgo y siempre lo asociamos con una situación negativa, pero el concepto de riesgos nos lleva a que las situaciones negativas se denominan amenazas
Y las situaciones positivas también son unos riesgos positivos, pero se denominan oportunidades. Gestionar el riesgo y demostrar la gestión de estas posibles aristas que se puedan encontrar durante la ejecución del proyecto fortalece la confianza, no solamente la confianza de la directiva o de la organización sobre el que está ejecutando el proyecto, sino la confianza en ti mismo, que eres la persona que está llevando este registro y este análisis desde los diferentes niveles en que estés, para entender y darte tranquilidad de que realmente estás tomando las decisiones con la información, con la data adecuada para llevar el control y hacer el seguimiento en esas toma de decisiones que puedan estar afectando las líneas bases del presupuesto, del alcance, de los recursos, y eso va a generar en ti como líder o como cabeza de proyecto una confianza y una capacidad de tomar decisiones con información. Pero bueno, para ir ya en lo particular tenemos que entender se conoce como gestión de riesgo. Primero, veamos qué es un riesgo. Repasemos. Un riesgo es un evento incierto que se ocurre, ¿sí? Tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Con esto quiero hacer una claridad y es que un riesgo no, o mejor dicho, un riesgo es algo que puede suceder. Si ya ha sucedido o si está sucediendo, ya no es un riesgo, sino es un hecho, es un problema y tiene otra connotación. Por lo tanto, la gestión de riesgo te invita a estar en constante control, seguimiento de las situaciones que sabes que pueden ocurrir o de hecho de riesgos emergentes, y aquí hay otro concepto para ajustar el metalenguaje de la gestión de riesgo y es los riesgos emergentes, que son situaciones que no pudimos prever en el momento de la planificación, lo estamos identificando, pero aún no han ocurrido. Por tanto, lo podemos denominar como un riesgo, ya sea de amenaza o de oportunidad. Finalmente, la importancia de la gestión es minimizar que los impactos de esas amenazas digamos, ocurran digamos, si llegan a ocurrir, sean de una forma controladas, que no impacte la ejecución en sí del proyecto, porque se ha establecido de alguna forma una respuesta al riesgo digamos, de tal forma que el impacto se minimiza. O por el contrario, generar estrategias para maximizar que la oportunidad que hemos identificado se materialice. ¿Sí? Esa es la gestión, la esencia y el espíritu de la gestión de riesgo. ¿Qué podría recomendar? Si bien la certificación PMP habla y trata del área de conocimiento de riesgos como un proceso, la certificación de ACP, que es la certificación de agilidad, te lleva a entender que el riesgo es un concepto más de agilidad que de una actividad predictiva. Por lo tanto, todas estas herramientas ágiles y todos estos conceptos de agilidad te permite generar espacios para evaluar dinámicamente e iterativamente las situaciones de riesgos. Y finalmente, una certificación de riesgos que posee el PMI con el estándar de todo el proceso y todas las situaciones que puedan, digamos, llevarte a utilizar herramientas y toma de decisiones. Por otra parte, quiero hacer mención al enfoque de gestión de riesgos, y es que genera ruido, genera confusión, porque existen, digamos, la palabra riesgos la hemos visto en varios escenarios. Quiero dar la claridad en este espacio. Porque existen estudios y diseños que generan, digamos, que se basan en la gestión de riesgos y en el estudio de riesgos con metodologías específicas en entidades públicas o estudios especializados con modelaciones especializadas. Aquí tengo, por ejemplo, unas normas que se utilizan en Latinoamérica
en donde señala cómo se debe hacer la evaluación de riesgos, por ejemplo, la de riesgos de desastres en ciertos proyectos y en ciertas zonas en donde se hace una investigación de, como de trazabilidad y de efectos que han llevado al desastre, como inundaciones, erupciones volcánicas, maremotos, y se genera, digamos, esa base de datos para tomar decisiones que impactan finalmente a la toma de, o al criterio técnico de los diseños que se van a desarrollar. Existen, por otra parte, los riesgos empresariales. Tenemos los riesgos de calidad, como la ISO 37001, y otros riesgos asociados a la seguridad en el trabajo. Eh, es la misma esencia, digamos, en los tres aspectos que ven acá, es la misma esencia, pero son enfoques diferentes. Y tenemos acá, en donde nos vamos a enfocar el día de hoy, en riesgos de proyectos, que mira el proyecto de manera, eh, digamos, general, a un nivel, digamos, sí, como general, y va bajando a las diferentes áreas y líneas bases del proyecto. Entonces, aquí no hay una práctica o un estándar específico, ideal, un paso a paso de fórmulas específicas, pero sí va a llevarte a concluir lo siguiente, es qué tengo en el proyecto, qué debo hacer, cuáles son mis líneas bases del alcance, del presupuesto, del cronograma, cómo debo gestionar los stakeholders que están asociados a la ejecución del proyecto y se pueden ver impactados, y muy importante, el cálculo de las reservas. Entendiendo que las reservas son las reservas de gestión y las reservas de riesgos que se pueden utilizar para generar planes de contingencia o respuestas adicionales a las ya establecidas en mi línea base de presupuesto, llamadas también como reservas de contingencia. ¿Qué recomiendo en esta gestión de riesgos? Y he identificado también que es una falla común, una mejora que pueden implementar los gerentes de proyectos y las organizaciones, y es cómo se redacta un riesgo. Ya lo vamos a ver en el segundo bloque, que un riesgo, o por lo menos, digamos, si se redacta así, es mucho más fácil de entender. Y es vamos a ver un registro en Excel, ¿sí? En donde vamos a identificar una celda en donde se señala la causa del riesgo, y no es otra cosa más que el factor o la situación que puede desencadenar el riesgo. En otra celda veremos cuál es el riesgo en sí que podría ocurrir, y en otra celda veremos y redactaremos cuál es el efecto que tendría ese riesgo si se materializa. ¿Esto por qué lo vamos a redactar así? Porque si lo redactas de esta forma, causa que genera el riesgo en sí, que es la situación, y el efecto de haber ocurrido el riesgo, puedes tomar una decisión, y es ¿a qué, en qué me voy a concentrar? Me voy a concentrar en la situación que causa el riesgo, me voy a concentrar como equipo de proyectos al riesgo en sí para controlar la probabilidad o el impacto, o voy a generar un plan de respuesta para el efecto del riesgo. ¿Qué me va o cómo tomo yo también la decisión, o el equipo, mejor dicho, de a qué vamos a apuntar, dependiendo de la tolerancia que tenga la organización en el riesgo y el apetito del riesgo en ese momento de la organización? Pero ya lo vamos a ver. Pasemos, para poder conocer los conceptos o repasar los conceptos, en las diferentes etapas que tiene la gestión de riesgo. Primero, así como tenemos el plan de proyectos, que es la integración de todas las áreas de conocimientos y se involucra en la gestión y en el desarrollo de un proyecto, tenemos una planificación de gestión de riesgos. Y es un documento en donde la persona que entra al proyecto debe conocer
debe conocer para gestionar los riesgos es qué herramienta vamos a utilizar, qué registro vamos a utilizar, qué tipo de riesgos de alto nivel estamos incorporando en el proyecto al inicio, quiénes serían los responsables y conceptos como quién es el dueño del riesgo, quién es el dueño de la acción del riesgo y qué es un trigger o un disparador. Em, Luego la pasaremos a la identificación de riesgos, a los análisis cualitativo, cuantitativo, luego a la generación de los tipos de respuestas. Luego pasaremos en la gestión de riesgo a implementar las respuestas y transversalmente durante la ejecución del proyecto se tendrá que realizar monitoreos y control e incluso auditorías en la gestión de riesgos. Esto ya lo vamos a profundizar un poco más en las siguientes slides. Como lo acabo de mencionar, la planificación de riesgos, un documento en donde se genera o se describe el enfoque con la mayor claridad posible, los parámetros que dependiendo de el proyecto, la tolerancia de riesgo, el apetito de riesgo de la organización, su cultura y su madurez, eh, vamos a establecer. Y también en el plan de gestión de riesgos vamos a encontrar cuáles van a ser los registros, las herramientas, las licencias que tenemos para hacer los modelos de riesgos. Identificación de riesgos. Importante esta parte y es que genera mucha confusión. Confusiones como ¿cuántos riesgos tengo que identificar para saber que ya he identificado todos los riesgos del proyecto? ¿Quién es la persona que identifica los riesgos? Y quiero dar desde mi punto de vista la recomendación por experiencia y pues también teóricamente. En primer lugar, la identificación de riesgos tiene dos etapas. Uno, en la planificación, en donde involucramos a todos los stakeholders que se ven afectados. La comunidad, las entidades que dan o emiten licencias, el cliente, nuestras áreas funcionales, los directivos, nuestro equipo de proyectos, mediante diferentes técnicas como una DOFA o TAFO, esa matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero también podemos hacer entrevistas, técnicas Delphi, podemos hablar con la PMO y ahí es donde empieza a ver la integración 360, porque, digamos, tenemos que llegar y contribuir para que la organización con su PMO pueda tener un banco de información sobre situaciones de riesgos que tuvieron proyectos anteriores, de tal forma que pueda tener ese prompt list y empezar como una lista de chequeo, identificar qué tipo de riesgos se podrían estar repitiendo en este proyecto. De tal forma que no hay un número exacto, incluso hay proyectos que en la planificación pueden superar 150 o 200 riesgos en la identificación y como es una actividad dinámica, ágil, es una lista que realmente puede estar incrementándose durante la ejecución del proyecto. Y aquí me imagino que alguno dirá, 150 riesgos, pues hay que ejecutar el proyecto, no nos va a dar tiempo de poder hacer un seguimiento a 150 situaciones de riesgos. Y ya vamos a ver la siguiente parte, y es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo te invita a generar una matriz de probabilidad e impacto que si bien la teoría o algunas teorías un poco, digamos, yo lo diría como más desactualizadas quizás, nos llevan a concluir, bueno, como es un análisis cualitativo, es decir, no es numérico, yo podría decir o categorizar como riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo.
Sin embargo, hoy en día nos están invitando el estándar de riesgos a que esta evaluación, si bien es cualitativa, porque no tiene una base de datos, un modelado para llevar a concluir cuál es el valor de la probabilidad, cuál es el valor del impacto, en vez de colocar bajo, medio o alto, te invita a hacer una matriz como esta que les he dejado acá, en donde igual, si pueden ver, tenemos aquí riesgos bajo, bajo, medios y alto. Solo que le estamos colocando numeración. ¿Y por qué? En esa matriz de 150 riesgos que vamos a tener, muchos riesgos serán seguramente bajo o medio bajo. Y en el documento de planificación de gestión de riesgos vamos a indicar, esto es un ejemplo, por supuesto, no es una regla, eh, digamos, obligatoria, no es mandatorio, pero podemos colocar en este documento de planificación de riesgos que los riesgos bajos y medios bajos no se van a gestionar, pero sí se van a controlar, porque hoy en día un riesgo bajo, medio bajo, puede incrementar su probabilidad de ocurrencia y su impacto. Por lo tanto, si hacemos un seguimiento constante, podríamos estar calificando constantemente estos riesgos, o por lo menos lo que veamos que están aumentando en probabilidad de impacto, hasta el punto que entre en la calificación de, digamos que esto es medio y alto, y en mi documento de planificación de riesgo, los riesgos medios y altos, si tienen una obligación de generar una gestión particular para reducir y controlar al menos su probabilidad de ocurrencia. Entonces, esto que nos invita a tener en cuenta es los riesgos bajos y medio bajos serán catalogados como riesgos solo de seguimiento y de control, no de gestión. Los riesgos medios y altos tendremos que gestionarlos porque debemos controlarlos. ¿Esto qué quiere decir también? Que de los 150 riesgos puede ser que en este momento, al arrancar el proyecto, necesitamos gestionar 10, 15 riesgos. Y es una actividad que ya se vuelve parte digamos, de nuestra dinámica de proyecto. Y no tenemos que tener entonces un equipo solo encargado en mitigar 150 riesgos, sino los que están más altos o medios. Pero también quiero llevarlos acá a no olvidarnos que estamos en una integración o una mirada 360, y es, ¿quién nos dice que el riesgo medio o alto son los que se deben gestionar? ¿Por qué no solo los riesgos altos? Pues esto lo deben decidir el gerente del proyecto con la PMO, porque dependiendo de la tolerancia que tenga la organización para tomar riesgos, podrán ser más conservadoras o no, más arriesgados o no, al momento de ejecutar el proyecto. Y es que tenemos que separarnos también de la idea de esta idea que arrastra algunos ejecutores que dicen, este proyecto es muy similar al que hice hace un año, ¿sí? Y seguramente puede ser muy similar, puede ser prácticamente igual. Sabemos que todo proyecto es único, por lo que no puedo decir que es 100% igual. Nunca encontrarás un proyecto 100% igual, pero sí muy similar. Pero lo que sucede, y aquí es donde viene la integración 360, es que quizás la situación económica de la organización el año pasado no es la misma que tienen en este momento. Quizás tenían abundancia económica, algunas estrategias más agresivas el año pasado y hoy en día no. Entonces no podemos, si para el año pasado solo teníamos una regla en nuestro plan de gestión en donde solo íbamos a atender los proyectos, los riesgos que nos daban una calificación muy altas, eh, porque los demás, pues si ocurrían o si aumentaba probabilidad, pues no importaba porque estamos siendo agresivos en el mercado, porque esa era la línea organizacional. Quizás este año no es lo mismo. Entonces, eh, podríamos estar
con un proyecto muy similar y con reglas muy distintas al momento de tomar decisiones en la gestión del riesgo. Análisis cuantitativo. Aquí es algo importante y que genera mucho, digamos, como rechazo a la gestión de riesgos, y quiero darles una claridad y una precisión. El análisis cuantitativo es una profundización en qué tanto podría estar impactando el riesgo si se llega a materializar. Y se pueden hacer modelos como el modelo Monte Carlos o el árbol de decisiones, o hay varias herramientas que de hecho les quiero mostrar una al final, algo muy sencillo que te pueda llevar a concluir de dónde sacas el, el valor de la afectación del riesgo. Esto prácticamente tiene una esencia, y es buscar la reserva de contingencia. Esa reserva de contingencia que teóricamente el gerente podría estar incorporando dentro del proyecto, eh, no como línea base, sino como un presupuesto o como un recurso adicional a la línea base, que no tiene un uso específico más que una bolsa para cuando se requiera hacer una contingencia, utilizar de esos recursos. Ahí es importante tener esa claridad, que también genera cierta confusión. Hay otras organizaciones que simplemente por su practicidad o su madurez no llevan a un análisis cuantitativo, sino tienen una regla de reserva de contingencia. Está entre 2 y 5%, y esto finalmente se hace es con un objetivo, y es entender que la utilidad del proyecto eh, es un número, digamos, un poco más real, ¿sí? Porque estamos ya quitándole de esa utilidad económica una reserva que será utilizada como reserva de contingencia, que si no se llega a utilizar, se devolverá al presupuesto del proyecto, pero no hace parte y nunca hará parte de la línea base del presupuesto. Para eso, o mejor dicho, dentro de la línea base están las actividades y las respuestas a riesgos, pero no la contingencia, porque la contingencia es una bolsa de recurso adicional. ¿Qué es importante acá precisar? Y es que el análisis cuantitativo no es lo más importante de la gestión de riesgos. Si bien hay algunos teóricos que yo les llamo puristas en gestión de riesgos, podrían decir que sí es necesario y que sin eso pues no estás haciendo una gestión de riesgos. Yo tengo mis motivos para decir no es necesario hacer un Monte Carlos para tener en cuenta situaciones políticas que podría estar impactando mi proyecto, y un plan de respuesta en caso de que esto ocurra, o situaciones climatológicas que podrían estar afectando mi obra eh, en este momento, para poder tomar decisiones y generar, digamos, eh, o involucrar recursos para generar una respuesta. Ya lo vamos a ver con un ejemplo más práctico. La planificación de respuesta a los riesgos no es más que tomar una decisión y decir, bueno, vamos a evitar este riesgo. Hablando de riesgos como amenazas, podemos evitarlo y ya simplemente lo eliminamos. ¿Cómo lo eliminamos? Puede ser que en el proyecto con el cliente digamos, mira, esta actividad es muy compleja, que prefiero negociar contigo, no hacerla, que tú contrates con otra persona a yo asumir esa actividad porque prefiero no desarrollarla, ¿sí? Entonces, disminuyendo el alcance podría ser una alternativa para evitar el riesgo. O se podría contratar una póliza de seguro, adquirir una póliza de seguro para transferir el riesgo a terceros, o subcontratar la actividad con cláusulas, digamos, muy robustas para mitigar, para transferir ciertos riesgos. La mitigación, por otra parte, es aceptar el riesgo, ¿sí? Lo estoy aceptando, pero me estoy preparando para poder enfrentar el riesgo cuando la probabilidad de ocurrencia aumente. O podría simplemente, dependiendo, y miren cómo se interactúa acá en la visión 360, podría aceptar el riesgo dependiendo de la actitud y el apetito de riesgo que tenga la organización. Muchos dirán, dejemos que esta situación suceda, y cuando suceda,
pues tomaremos decisiones y veremos qué tanto nos ha impactado. Y no es una decisión del gerente del proyecto ni del equipo, es una decisión empresarial y hay que interactuar mucho con los valores, la cultura y la actitud del riesgo que tenga la organización para llegar a tomar esa decisión, obviamente debidamente documentada. Esa sería la recomendación. Y para las oportunidades, explotar la oportunidad, compartir la oportunidad. En muchas ocasiones podrían ver una oportunidad de negocio y un socio que es experto en esta oportunidad, asociarnos y desarrollar esta parte del proyecto eh, que la identificamos como una oportunidad. O mejorar. Mejorar es que aumente la probabilidad de que ocurra esta oportunidad para aprovecharnos de esa situación, sacarle el provecho. Planes de contingencia, una vez que desarrollamos los planes de respuesta a los riesgos, con la bolsa de contingencia, ya sea porque hizo una evaluación cualitativa o hay una regla de reserva de la organización, tengo, digamos, unos recursos y debo desarrollar planes de contingencia debidamente documentados para demostrar cómo hemos utilizado esos recursos que estaban en esa bolsa. Implementar la respuesta es poner en marcha las respuestas, los planes de respuesta que identificamos en el proyecto. Y aquí hay dos conceptos importantes, que ya lo vamos a ver en el ejercicio. Voy a tratar de acelerar un poco para ver la matriz. Hay dos roles muy importantes y es el dueño del riesgo, quien será la persona de estar vigilando cómo está aumentando o disminuyendo la probabilidad de riesgo, y el dueño de la acción del riesgo, que es la persona más idónea para implementar la respuesta. Monitoreo y control. Aquí es importante que la PMO y la organización ingrese o incluso áreas de gestión de riesgos o áreas de riesgos de organizaciones, dependiendo de su madurez y de su tamaño. Existen algunas oficinas solo dedicadas a los riesgos de los proyectos. Entren a identificar cómo está el proyecto gestionando los riesgos, los procedimientos, las metodologías, aportar con lecciones aprendidas, con bases de datos de otros proyectos, con incluso riesgos que están ocurriendo en este momento en otro proyecto. Y evidentemente, no todos los gerentes de proyectos conversan o identifican y comparten esta información, pero la oficina de proyectos, la PMO o la oficina de riesgos, sí puede identificarlo. Ese monitoreo y control nutre el proceso de gestión de riesgos, haciendo auditorías y haciendo también por parte del gerente de riesgos del proyecto o del gerente del proyecto una retrospectiva sobre qué tan bien estamos gestionando estos espacios, estas tomas de decisiones y estos planes de respuestas. En ese sentido está el monitoreo interno, que es la retrospectiva, y el control y monitoreo externo, que son las auditorías y estos aportes de la organización sobre los proyectos anteriores y las situaciones que están ocurriendo en este momento en la organización que podría impactar el proyecto. Un ejemplo sencillo de esta parte es que si yo tengo un proyecto de exploraciones geotécnicas y nuestro proveedor, que no es de planta, es un proveedor, tiene problemas económicos y no me lo ha informado a mí, pero se lo informó al otro gerente de proyecto que tiene un proyecto similar en otra parte del país, esta información ha subido al director del programa o a la PMO, y esta PMO, si tiene una visión proactiva y preventiva, me informa a mí para tomar decisiones asociadas a ese riesgo y poder hablar con este proveedor. De esta forma hay una integración transversal y cíclica entre todos los proyectos y los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Bueno, hoy en día, y creo que aquí no lo vemos, pero
es importante tener tres conceptos. Y aquí voy a dar también un ejemplo práctico. Riesgos emergentes son los riesgos que durante la planificación, en esa identificación, recordemos que estábamos hablando de 150 riesgos, sucede otro riesgo social o político que realmente no lo teníamos identificado, a esto lo vamos a llamar como un riesgo emergente. ¿Qué debemos hacer ahí? Recordando que un riesgo es una situación que no ha ocurrido y que puedo prevenirla o por lo menos mitigar el impacto, es un riesgo emergente porque no lo teníamos identificado. Hacemos la evaluación, lo incorporamos dentro de nuestra matriz, vemos que en tanto es la probabilidad, dependiendo de las reglas que tenemos de gestión de proyectos, si la probabilidad es baja, media o alta, tenemos que gestionarla y hacemos un plan de respuesta. Ese plan de respuesta tendrá Sí, claro. ese plan de respuesta tendrá que entrar dentro de un control de cambios para cambiar la línea base del proyecto, si así se requiere, o si es una situación que va a ocurrir, digamos, prontamente y no nos da la oportunidad de generar un control de cambio, debemos justificar el uso de la reserva de contingencia para poder hacer uso de esos recursos y generar una respuesta. No es, digamos, lo recomendado hacer. Obviamente, entre más preventivos generemos ese procedimiento de control de cambios de línea base, pues será, digamos, más controlado y más fluido el proceso. Pero la realidad es que en ocasiones tendremos que hacer este tipo de acciones. Siempre es importante la documentación. Existen dos conceptos más y es riesgos residuales y riesgos secundarios. ¿Sí? Riesgos residuales sucede o son, digamos, es el efecto de haber generado un plan de respuesta para mitigar el riesgo que evalué, que generé un plan de respuesta, lo implementé, pero aún así el riesgo todavía existe y todavía puede ocurrir. Entonces es un riesgo, sí, es un riesgo residual, ¿sí? Porque es el residuo de un riesgo que ya he identificado. ¿Qué es lo que nos lleva a la teoría a concluir que ese riesgo residual, como se involucraron recursos por planes de respuesta o de contingencia, se supone que si se materializa, el impacto no es, digamos, eh, considerado como algo que podría afectar el proyecto. Si así lo fuera, es mejor involucrar recursos y tratar de ir controlando ese riesgo, por más residual que sea. Y el riesgo secundario es un riesgo que se genera por la respuesta del riesgo previamente evaluado. Entonces aquí puede generar un poco de confusión y voy a dar una aclaración, un ejemplo para aclarar estos dos conceptos. Creo que la mayoría vivimos el COVID, ¿sí? Esa época compleja para todos. Ese enfermarnos de COVID era un riesgo, ¿sí? Era un riesgo. El- la, una vez que pudimos salir, digamos, a encontrarnos nuevamente con la sociedad, la mitigación o el plan de respuesta de mitigación del riesgo era utilizar tapabocas para evitar la probabilidad de que ocurriese. Si bien me esperé o nos esperamos hasta la vacuna, digamos que fue el plan de respuesta también, tapabocas y vacunas, el COVID no se eliminó, siguió existiendo. Y de hecho nos dio COVID, ¿sí? Pero como ya generamos el plan de respuesta, que fue el tapaboca, y la vacuna nos dio COVID, pero ya no fue algo de gran impacto. Simplemente fue una gripa fuerte de una semana y no pasó de ahí. Entonces, se materializó el riesgo como un riesgo residual, ¿sí? Se vino el riesgo, se materializó, pero el impacto no era significante porque ya teníamos la vacuna. Sin embargo, como utilizábamos o como utilicé tapabocas, resulta que generé una reacción alérgica, ¿sí?
y poco a poco fui identificando una reacción alérgica en la zona de la boca, de la nariz, de las mejillas, y esto es un riesgo secundario. Y de hecho un riesgo también que podría considerarse secundario y emergente porque no lo evalué en su momento. Es un riesgo secundario porque es parte de la respuesta a un riesgo principal. Bueno, esto es el ejemplo que espero se puedan llevar para hacer la identificación o tener el concepto claro entre riesgos secundarios y riesgos residuales. Entonces, viendo cómo la PMO y la madurez del riesgo que pueda tener esta oficina de proyectos nos puede nutrir, entendemos entonces que ellos nos dan estándares, políticas, nos genera esa cultura de, caramba, quiero tener una reunión con el gerente de proyectos que me muestre la matriz de riesgos. Es más, vamos a hacer una auditoría en las buenas prácticas de gestión de riesgos para ver si lo está cumpliendo, si le podemos aportar y también ir un poco más allá. Vemos en los objetivos estratégicos que tu proyecto apunta a un objetivo específico y por lo tanto vamos a tener una contribución más allá de los objetivos en sí del alcance del proyecto, es ir un poco más allá para poder tener ese valor que nutra los objetivos estratégicos de la organización. Y también nos llevan a determinar el apetito, como lo vimos hace poco, pues no es lo mismo una situación de la organización del año pasado a esta. Puede ser más conservadora o de mayor riesgo, dependiendo del momento histórico en que esté viviendo. Importante entonces que la PMO acompañe la ejecución del proyecto y que pueda generar esa cultura de recopilar lecciones aprendidas con la finalidad de que tengan espacios en proyectos futuros y podamos hacer una retrospectiva y podamos aportarle al gerente del proyecto información histórica, planes de respuesta, estadística, datas, y ahí, de hecho, es donde cobra relevancia hacer el análisis cuantitativo, porque el análisis cuantitativo es mucho más preciso, mucho más limpio cuando puedes tener información y data real de riesgos que se manejaron en el proyecto, ya sea, en la organización, ya sea en esa organización o la investigación que puedas realizar en el mercado. Bueno, hay dos conceptos que ya lo he repetido. El apetito de riesgo es la cantidad y tipo de riesgo que la organización está dispuesta a asumir. Y la tolerancia es importante generarlo o describirlo en el plan de gestión de respuesta, porque si bien vamos con una cifra, digamos, precisa por ejemplo, en la reserva de contingencia o invertir algunos recursos o incluso generar una tolerancia para tomar decisiones relacionadas a cuándo eh, eh, desarrollamos el plan de respuesta, sí es importante tener esos umbrales con la organización para llevar ese control y ese consenso con ellos. De tolerancia es como ese porcentaje, ese umbral que nos permite movernos digamos, en las gestiones económicas y en tomas de decisiones, y el apetito de riesgo, como todos organizaciones y seres humanos, depende de la situación económica, macroeconómica que pueda tener la organización y los proyectos que maneje en ese momento. Un aspecto importante de la gestión de riesgos es entender que muchas de las situaciones asociadas y que generan riesgos en la ejecución del proyecto se generan por los sesgos. Los sesgos no es más que las expectativas que tienen los diferentes stakeholders por la ejecución del proyecto. Y hay diferentes tipos de sesgos. Aquí no voy a entrar a dar detalles de los conceptos,
Pero sí quiero darles ese mensaje. El cliente a veces genera un sesgo esperando que las actividades y las obligaciones contractuales se entiendan y se interpreten de alguna forma que incluso a veces es muy diferente a lo que nosotros como gerentes de proyectos y equipos de proyectos estamos entendiendo. O la dirección o la PMO, entonces cobra mucha relevancia que el gerente del proyecto o el gerente del riesgo, el que esté asumiendo la tarea de llevar la gestión de esta actividad de riesgo, pueda involucrar a todos los stakeholders, entender cuáles son sus expectativas, cuáles han sido sus fracasos o mejoras a implementar o que les gustaría ver en este proyecto y hacer una conciliación, un feedback con cada uno de ellos para poder estar alineados en los objetivos. Finalmente, todos deseamos sacar en buenos términos el proyecto. Tomarse el tiempo y el tiempo necesario para conocer a las personas, escucharlas y tomar esa información para analizarla de manera integral es crucial y da muy buenos resultados para lograr el proyecto de la mejor forma. Bueno, los stakeholders es acabo de mencionar, importante identificar o analizar el poder, el interés, quiénes son los stakeholders y las diferentes jerarquías que tienen dentro de proyectos y a veces dejamos de lado personas claves como la comunidad o entidades que otorgan permisos y realmente podrían detenernos el proyecto. Y no solamente, aquí es importante como sale la imagen, no solamente al momento de la planificación o al inicio del proyecto. Esto, si se vuelve cultura, puede ser espacios para conversar con estas personas y ver actualmente, en este momento histórico en el proyecto, siguen siendo las mismas expectativas o ya con la madurez del proyecto, como lo estamos desarrollando, tus expectativas han cambiado y poder hacer esa iteración continua en la gestión del proyecto. Bueno, diferentes stakeholders, contratistas, subcontratistas, clientes, propietarios, proyectos de construcción, el mismo equipo del proyecto, no importa el nivel de profesional que tengamos, si es junior, semi-junior, senior, todos deben estar involucrados porque seguramente todos pueden aportar algo que identifique o ayude a tratar las amenazas o las oportunidades. Como mencionaba en la certificación de riesgos, esto por lo menos yo lo percibo así, lo practico así, es una metodología más de agilidad que predictivo. Por lo tanto, la identificación continua, realizar los sprints, las retrospectivas, identificar mejoras para pulir un poco más el backlog, las historias de usuarios, todas estas actividades que nos llevan a algunas prácticas de agilidad nos nutre, realmente cobra mucho sentido y nos nutre en esta gestión de riesgos. En pocas palabras, no es una actividad que se hace al inicio solo por identificar situaciones y generar modificaciones en línea base, sino es una actividad que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida del proyecto. Ahora, quiero hacer un pequeño ejemplo en cómo esta integración de riesgos afecta las líneas bases. ¿Sí? Veo que ya me queda un minuto, entonces voy a tratar de dar este ejemplo, quitarles 3, 4 minutos más para mostrar un Excel y no quitarles más del tiempo ya comprometido. Pero este es un ejemplo en donde una empresa de excavaciones de 15 años de experiencia ha encontrado prácticamente en su PMO, dice que el 85% de los proyectos, a pesar de que ellos hacen excavaciones para edificaciones subterráneos, el 85% de los proyectos terminan requiriendo una oficina de atención al ciudadano. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir?
que a pesar que la oficina, esto es una ADT de trabajo que muchos conocemos para desarrollar una visión más integral de cuál es el alcance del proyecto, a pesar de que la oficina no hace parte del alcance del proyecto, la buena práctica y la integración de esta gestión del proyecto lo invita al gerente del proyecto a generar un paquete de trabajo y un entregable que se relacione o que tenga que ver con la oficina de atención al ciudadano. ¿Por qué? Porque esta línea base del alcance está asociada a la línea base del costo y del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Primero, aquí hay dos cosas. Uno, tienes licencia para modificar el alcance si este alcance incorpora actividades adicionales en función de respuesta al riesgo. De esta forma, ese recurso de la oficina ya no va a ser parte de la utilidad del proyecto. Es claro para la organización y para el comité directivo que te aprueba el presupuesto del proyecto que ese presupuesto está incorporado en esa actividad. Por lo tanto, es transparente la utilidad final del proyecto. ¿Y cuál es la diferencia con estas otras actividades que hace parte del alcance, digamos, completo de la actividad en sí contratada? Es que esta oficina de proyecto no lo vas a desarrollar de una vez, ¿sí? Sino que como hace parte del 85% del proyecto, puedes desarrollar y abrir esa oficina. Pero es que puede ser que tu proyecto esté dentro del 15% de los que no necesitaron oficina, ¿sí? Entonces, este plan de respuesta solo se va a activar cuando generes un disparador que te lleva a decir, caramba, esta tendencia se está incrementando. Tengo los recursos para la oficina, voy a abrir la oficina. Si no se está incrementando la tendencia, pues no lo hagas, no la abras y tendrás que justificar el por qué no desarrollaste este entregable dentro del alcance del proyecto. Bueno, voy a saltarme estas con un mensaje de que la madurez de las organizaciones no se logra evitando riesgos, sino abrazándolos con un propósito. Eh, Desde mi experiencia veo que entre más riesgos, y creo que naturalmente lo hacemos como seres humanos, entre más riesgos tomemos y sepamos gestionarlos, más maduros nos volvemos, digamos, o más sabios nos volvemos. Y eso funciona de la misma línea con las organizaciones. Voy a pasar a un Excel que quiero mostrarles. No sin antes mencionar que si quieren profundizar sobre estos conceptos y si quieren la presentación también pueden dejarme en el chat de la conversación su correo, de qué empresa o de qué parte, de qué país me escriben y con gusto les puedo enviar la información y si hay algo que profundizar, si quieren seguir charlando sobre esto, pues con todo el gusto. ¿Pueden ver pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí, que la vemos. Listo, pues miren, pero están viendo el Excel, ¿sí? Correcto. Sí, Excel. Ok, aquí tengo un registro de riesgos, dice registro total de riesgos, y son, digamos, capítulos y subcapítulos o categorías y subcategorías de tipo de riesgos que pueden tener en una organización. Tenemos técnico, logístico, ambiental, y estos, a su vez, se dividen en subcategorías que nos permite simplemente como organizar y mapear los riesgos dependiendo de sus, digámoslo así, como de su área o de su impacto. Estas subcategorías podrían describirse y detallarse mucho más para identificar o para registrar la probabilidad y el impacto. Pero lo tenemos así. Quiero que recuerden esta imagen. Categoría logístico, subcategoría, digamos, una denominación que, digamos, engloba diferentes riesgos particulares. Esto que ven acá es una matriz de riesgo, registro de riesgo, que hemos indicado que va a ser la que utilizamos
vamos a utilizar en la planificación de gestión de riesgo, lo hemos descrito. Esto es un ejemplo que he desarrollado por confidencialidad, no puedo utilizar información de un proyecto, entonces, digamos, generé esto. Y pueden ver acá cómo se escribe un riesgo que se ha identificado. Causa, efecto, riesgo. Unamos esto con la explicación, entonces, que vimos previamente. Causa, si generamos voy a leer este, por ejemplo. Insuficiencia en los estudios de los suelos previos. El efecto es la presencia de estratos no competentes para cimentación profunda. Y el riesgo, incremento de los costos y retrasos por rediseños estructurales y de reforzamiento. Esto es un riesgo particular que entra dentro de la subcategoría limitaciones no identificadas en el terreno, que hace parte de los aspectos técnicos, que a su vez con la valoración cualitativa, vamos a decir, y por la información que tenemos con el equipo de proyecto y la información histórica, que la probabilidad de ocurrencia es una probabilidad bastante alta, ¿sí? Pero que su impacto realmente es un impacto de 4, es decir, un impacto medio. Miren la ventaja de generar numeraciones. Es que si como gestores de proyectos, gestores de riesgo, tenemos que tomar una decisión de qué riesgo voy a enfrentar y tengo dos riesgos medios, ¿sí? En categorías medios o de valoración medio, uno de 40 y uno de 28, automáticamente sé que el que primero que debo atender es el de 40. A pesar de que ambos tienen la misma valoración, están dentro de la misma categoría, el de 40 nos está diciendo este va primero. Finalmente, el plan de respuesta. Aquí dice realizar análisis exhaustivos. El trigger, el disparador, es una vez que identifiquemos que los estratos no son los adecuados o no son en la fase de estudios geotécnicos, apenas veamos que suceda esto, generamos un análisis exhaustivo. Pero aquí es importante, recuerden, en la planificación de respuesta, y es dos roles. Uno es el dueño del riesgo. ¿Quién es el dueño del riesgo? El ingeniero geotécnico, el que va a estar llevando el control de los estratos. Si él no encuentra estratos no adecuados, pues el trigger se continuará de la misma forma. Si él los encuentra, ¿va a hacer los análisis exhaustivos? No. El análisis exhaustivo, en este ejemplo, lo va a desarrollar el dueño de la acción de riesgo, que se ha asignado o ha identificado, o se le ha asignado al jefe del proyecto de ingeniería civil. Quizás él sea la persona que subcontrate a otra empresa. Pero miren que hay una interacción entre la gestión de riesgo. ¿Quién controla? ¿Quién lleva el seguimiento? ¿Quién ejecuta el plan de respuesta? El plan de respuesta son $485 en este caso, que van incluidos dentro de mi línea base de presupuesto. Miremos el ejemplo de la oficina. Van incluidos dentro de mi alcance, mi línea base, pero no los voy a utilizar hasta que no se dispare o hasta que el trigger no se dispare. Ahí es donde empieza también la interacción y digamos, esa evaluación integral. Un modelo cuantitativo, tengo acá, digamos, desde las subcategorías que engloban diferentes riesgos particulares, tengo una evaluación cuantitativa que simplemente me estoy llevando las subcategorías porque la PMO, la información histórica del proyecto, de la organización, nos está llevando a indicar que las limitaciones no identificadas en el terreno, así como el 85%, recuerdan, de la oficina digamos, de los proyectos que les ha tocado abrir una oficina, aquí aproximadamente $347.26 se asocian a escenarios en donde proyectos han tenido que invertir recursos de manera, digamos, como pesimista.
o el proyecto que más recursos invirtió en este tipo de riesgos de subcategoría, el más probable es 300 y el optimista, es decir, pocos proyectos han llegado a 286. Podemos hacer un cálculo como PER o una distribución triangular y generar entonces un costo del riesgo para finalmente generar una reserva de contingencia. Entonces, en vez de tener un 5%, un 3% como reserva de contingencia que nos indique la organización o nos permita la organización, podemos llegar a hacer un modelo cuantitativo que nos lleve a concluir realmente cuál es la reserva de contingencia. Esta reserva de contingencia finalmente, y reitero, no se incorpora dentro de la línea base del presupuesto. Se incorpora dentro digamos, de los recursos asociados para la ejecución del proyecto, pero no dentro de la línea base, es decir, es una bolsa que se suma a la línea base del presupuesto. Esto, otra vez, lo reitero, es para que el comité directivo, el equipo financiero, sepa realmente cuál podría ser la utilidad económica real del proyecto y no involucrar entonces estos 6.866 como parte de la utilidad económica, porque ya sabemos que podríamos estar utilizando esos recursos para generar algún plan de contingencia. Plan de contingencia que tendrá que ser desarrollado porque el plan de respuesta fue insuficiente, ¿sí? O algún riesgo emergente que sucedió, no está pasando o no puede pasar por control de cambios para cambiar la línea base y necesitamos utilizar ese recurso. Con esto, creo que puedo terminar. Me excuso porque me estoy tomando más tiempo que esperaba, pero creo que he logrado transmitir el mensaje que quería dar el día de hoy, agradeciendo la asistencia a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí y bueno, si hay alguna pregunta, con todo el gusto. No sé, Cristian, si quieras dar algún Pues mensaje. muchas gracias, Edgar, de nuevo, por esta súper interesante charla y explicación sobre cómo gestionar los riesgos. La verdad que la he visto muy útil y espero que también pues para todos los asistentes también se lo haya parecido, ¿de acuerdo? Yo únicamente quería comentaros que os enviaremos una encuesta, ¿de acuerdo? Para que podáis evaluar qué os ha parecido pues este webinar, si queréis que hay algo que podemos hacer mejor y también por si queréis hacer cualquier tipo de comentario, ¿de acuerdo? Cuando resolváis la encuesta, al final, en el mensaje de agradecimientos, pues también recibiréis lo que es el código para que podáis solicitar la PDU pues para aquellos que las necesitéis para vuestras certificaciones del PMI. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación. Edgar, de nuevo, gracias y nada, seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Bye. Venga, hasta luego a todos. Hasta luego, Bye. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.